programa Sobre la Mesa. En los últimos 6 meses, tal vez, o un poco más, se han estado analizando el tema de partidos políticos. Han pasado varias cosas. Varios partidos han estado en procesos judiciales. Uno está en este momento en un proceso judicial. Y por eso quisimos hoy analizar qué es lo que está pasando con los partidos políticos en nuestro país. Por eso lo denominamos el programa de hoy, Actores sin estructura, los partidos políticos en Costa Rica. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Y es un gusto volver a estar otra vez en los hogares de ustedes, compartiendo los elementos necesarios para que ustedes se puedan formar un criterio. A una semana de iniciar también el segundo ciclo lectivo de este año en la universidad, hemos decidido inaugurar una semana antes con este tema, analizando el sistema de partidos en Costa Rica y las implicaciones en el corto y mediano plazo. Para ello hemos invitado a 3 personas que nos acompañarán a lo largo de esta hora que estaremos con ustedes. Nos acompaña el señor Randall Arias, él es politólogo. Randall, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña el señor Conrad Solís, él es también politólogo y le agradecemos muchísimo la atención de venir a compartir con la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Dani. Y finalmente nos acompaña también Roland Espinosa, politólogo, y le agradecemos también la gentileza de acompañarnos y el tiempo que ha destinado para compartir con las personas que ven el programa. No, gracias a ustedes, es un gran gusto estar en el programa y me parece un tema muy, muy importante. Bien, yo quisiera empezar haciendo una pregunta y se le quisiera hacer a don Randall. La literatura habla de los partidos políticos después de la era neoliberal. En Centroamérica se habla de los partidos políticos en la era de las sociedades post-conflicto. Y en algunos casos se ha empezado a hablar de los partidos políticos en la era del post-populismo. Y quizás en Costa Rica también valdría la pena sumar a esa colección de análisis que se han hecho los partidos políticos en la era del post-estado de bienestar. Es justo decir que estas tendencias marcan una transformación de los sistemas políticos en América Latina, don Randall. Debo decir que me parece que esa teoría me parece tremendamente irrelevante, con mayor respeto. Lo único que me parece que es rescatable es el tema del populismo, porque sí es un eje clave para los partidos políticos. El eje económico es un eje típico de los partidos políticos de mayor o menor intervención del Estado. Pero en la América Latina particularmente, el eje del populismo es determinante y casi que consustancial e inherente al desarrollo de los partidos políticos. Una de las grandes características de los partidos políticos en América Latina es su rasgo distintivo del populismo junto al tema del autoritarismo. Y ve qué paradójico, Daniele, que siendo los partidos políticos el eje de la democracia y el corazón finalmente de la democracia, en América Latina han tenido esas 2 características, populismo y autoritarismo, que en el fondo no dejan de ser negación y más bien amenaza misma. Dicho esto, los mismos partidos políticos a veces no dejan de representar un reto fundamental y a veces un elemento de amenaza a las propias democracias. Ciertamente el tema del conflicto es fundamental, pero más bien los partidos políticos son el elemento que permite canalizar democrática y pacíficamente las necesidades de las personas, son el elemento pacificador en la solución de los conflictos y la divergencia. El eje económico es un eje típico en el cual los partidos políticos, que si ahora es liberal, posliberal, de luego con mucho respeto, me parece simplemente histórico. Pero entender hoy en la América Latina, incluso en Costa Rica, el eje populista es determinante, y si no anclamos el análisis, enhorabuena que vos lo planteás, de partir de cuán populistas son, porque al final, y perdón que me extienda, vamos a caer típicamente a lo que llama la literatura los catch-all party, digamos, los partidos atrapalo todos. Precisamente la naturaleza del partido populista, en donde quiere quedar bien con todo mundo, en lugar de moverse en el centro, ¿verdad?, que es lo que dice la estrategia política, para que en el fondo es un partido oportunista, un partido que trata de quedarle bien a todo mundo, y esa es la génesis, repito, y la esencia de un partido populista, que es parte de los males históricos de las democracias de América Latina y de las debilidades estructurales que tenemos en la región, incluso en el caso costarricense.
Conrad, en realidad en lo que estaba planteando Randall, efectivamente, ¿estás de acuerdo con lo que plantea? Porque bueno, una podría pensar que sí, que en realidad las condiciones, digamos, los cambios sociales que se han dado en los países de América Latina son los que han generado que muchos partidos, digamos, migren a esta lógica populista precisamente de la que estaba hablando Randall, ¿verdad? Pero Randall, digamos, un poco lo que plantea es que el tema económico no ha sido tan relevante. ¿Estamos de acuerdo en esa misma línea o pensamos diferente? Yo tengo que estar de acuerdo con lo que dice Randall, digamos, el análisis pues histórico de por dónde van los partidos políticos es bastante interesante, muy loable, hay que entenderlo. Es cierto, actualmente el tema de populismo es lo que nos está afectando, pero yo además le agregaría que la debilidad del partido político, sea populista o no, sea un partido atrápalo todo o no, es en los periodos donde no se encuentra haciendo campaña electoral. Yo creo que es donde realmente se debilitan los partidos políticos. Yo he militado en dos, prefiero no decir en cuáles. En los periodos no electorales se mueven muy lentos, se mueven solo por quién es el que le toca, quién le corresponde en el puesto del distrito, en el puesto del cantón, cuál es la persona que hay que respetar. Entonces veo unos comentarios en redes sociales, en periódicos, de dirigentes que dicen que hay que cambiar el partido a toda costa, hay que fortalecerlo, pero a mí no me mueva nadie. Entonces, lo que sucede... Hay que cambiarlo, pero yo no. Hay que cambiarlo, pero a mí no me toques. Entonces, creo que ahí es donde está el error. Y cuando llega la campaña política, pues nos hacemos abiertamente populistas, decimos pues, lo que todo el mundo quiera escuchar, y una vez que pasa la campaña, pues hasta ahí lo dejamos. Roble, en este contexto latinoamericano de tendencias que marcan más o menos la orientación, el rumbo, las características de los partidos en América Latina, para seguir conversando sobre este contexto, ¿qué características puede observar usted en Costa Rica que se refleje esa transformación que los partidos políticos han sufrido en el contexto latinoamericano? Yo creo que, coincidiendo un poco con lo que decía Randall y Conrad, un elemento muy preocupante es que se puede caracterizar tal vez como una involución de partidos políticos de orden estructural, con un desarrollo propositivo de propuesta programática, con órganos a lo interno de los partidos que generaban pensamiento, discusión, centros de análisis de los problemas nacionales, etcétera, ¿verdad? Hemos visto como más bien ha habido una involución y los partidos políticos han transicionado a maquinarias electorales, en un sentido muy directo a volverse casi que un fin en sí mismos, ¿verdad? Ya no vemos partidos políticos que generen propuestas en los intervalos interelectorales, sino que duermen, ¿verdad? Y son maquinarias latentes que están en los procesos electorales, es cuando se reactivan y vuelven todos estos procesos distritales y los procesos. Atrás han quedado los años en donde uno veía partidos políticos con organizaciones de jóvenes bien robustas, con planteamientos programáticos, con centros de análisis y discusión, con formación de cuadros, con estructuras que llegaban hasta los gobiernos estudiantiles en los colegios, ¿verdad? Eso es parte de la cultura política democrática, es algo que funcionó muy bien aquí y que fue algo que se desarrolló en Nicaragua después de Violeta Barrios, ¿verdad? Cómo desarrollar gobiernos electorales en las escuelas y los colegios. En ese periodo en Nicaragua se consolidó mucho este tema de la democracia de partidos, ya después hubo un retroceso, pero bueno, en Costa Rica sí funcionó muy bien, pero los partidos han dejado de estar en donde verdaderamente se logra captar el interés de la gente, sobre todo de las personas más jóvenes, para integrarlos al trabajo político partidario, que puede ser a partir de temas y no a partir de las estructuras. Es decir, aquellos esquemas de meter gente para que vengan los partidos ya no son válidos, ¿verdad? Hay que traer temas importantes, interesantes, para que los jóvenes puedan integrarse a las estructuras partidarias. Randall, por redes sociales un poco don Marco nos plantea que si la llegada de tantos partidos políticos a Costa Rica más bien puede ser un asunto de moda, porque viene y va, ¿verdad? En ese sentido, tal vez un poco ligándolo con lo que estaba diciendo Roland, ¿será efectivamente que no estamos generando nada de estructura y que lo que generan es un poco de cuál es el partido que más se pone de moda, ¿verdad? En el cual es políticamente correcto estar? Ciertamente hay un vaciamiento de contenido de los partidos políticos y digamos, yo quisiera contrastarlo con lo que planteaba Roland.
siguiendo con la línea de populismo, es que recordar tener presente, al menos desde mi punto de vista, que el populismo está asociado al personalismo, es decir, tiene que haber una figura carismática y detrás del personalismo o el hiperpersonalismo de los partidos políticos está detrás la cultura o la historia y la tradición de caudillismo. Desde el peronismo, entonces vean que cuando hablamos de los partidos políticos hablamos incluso, el peronismo es el caso máximo, cúspide, digamos, de la personalización máxima de los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, nada más para caer a esta respuesta, tan grande es el personalismo en los partidos políticos que hoy una figura que sale de los partidos tradicionales se monta un partido político detrás de su figura. Y caemos al extremo que ha dicho nuestro colega y amigo común de todos y todas, que es Rotzai Rosales, que el tema de los partidos franquicia. Bueno, ciertamente es una moda porque ciertamente en este país, hoy por hoy, la moda es tener partidos franquicia, partidos de mentirillas que son básicamente alquilados por alguna personalidad política que tiene un arraigo popular importante. El caso típico es Johnny Araya en la alcaldía de San José, sin lugar a dudas, pero así aparecerán, es decir, una figura que es más grande que un partido pequeño, que son partidos de mentirillas, y el que no me cree, vea la disputa que tiene actualmente Johnny Araya con el presidente del partido, que se deja decir públicamente que él merece ser candidato porque tiene muchos años esforzándose. En ningún momento se le ocurrió pensar que él debería haber dicho que tenía méritos de fondo, sino simplemente, bueno, eso dice de la absoluta personalización, de tal forma que hoy, entonces, para personajes, digamos, con un nivel de conocimiento básico y arraigo, simplemente buscan cualquier partido de mentirillas. Vean, pasado mucho con las alcaldías, ciertamente en donde alcaldes que han tenido 3 o hasta creo que 3 partidos políticos han llegado, en el caso típico de San Pedro, bueno, que ya dejó de suceder, ciertamente es una moda. Sí, que cambian de partido, pero sigue siendo la misma persona. Así es, entonces es él, pero detrás de eso el problema estructural es la debilidad de los partidos políticos y el tema de que son partidos de alquiler y lo que se dice muy claramente partidos franquicia. Estamos conversando hoy en este programa de Sobre la Mesa sobre la situación y la articulación del sistema de partidos en Costa Rica. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos en unos brevísimos instantes. No se vayan, ya casi volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre partidos políticos en Costa Rica. Roland, hace unos instantes me dio la impresión, por el análisis que ustedes tres han hecho, de que transitamos del bipartidismo al multipartidismo, pero conservamos más o menos las mismas características de los partidos. Transitamos del bipartidismo al multipartidismo con cascarones electorales, partidos sin contenido, sin base social, sin una posición clara sobre temas estratégicos, con intereses muy particulares y sin ninguna acción realmente programática de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿es realmente esta la radiografía que tenemos de los partidos políticos en Costa Rica? Bueno, pasamos en Costa Rica de un sistema bipartidista muy sólido a uno multipartidista. Hoy en día, si uno le pregunta a las costarricenses y los costarricenses y siente que alguno de los partidos políticos representa sus intereses y aspiraciones, pues ha crecido el porcentaje de gente que dice que sí. Al mismo tiempo en que se ha ampliado el margen de partidos que están presentes en el espectro ideológico. Lo voy a interrumpir un segundo porque sé que usted nos traía un gráfico, no sé si lo vamos a proyectar ahora. Sí, tal vez podríamos poner el gráfico para que lo pueda explicar Roland. Sí, este es un gráfico que corresponde a una encuesta que realizamos periódicamente, que se llama Círculos de Estudio de la Opinión Ciudadana, y el gráfico habla por sí solo, ¿verdad? Y en un sistema democrático los partidos políticos son los mecanismos institucionales de canalización de demandas de la sociedad civil al aparato público del Estado, que se traducen en políticas públicas, y nadie ha inventado nada que sustituya la labor y el rol de los partidos políticos en un sistema democrático.
cómo se desarrolla, cómo crece, cómo se consolida una democracia en donde los mecanismos de canalización de las demandas de la sociedad civil, el aparato público, institucional del Estado, no tiene la credibilidad de la gente, ¿verdad? Hoy en día, si uno le pide a las personas entrevistadas que den su opinión favorable o desfavorable sobre los partidos políticos y hace una resta de las opiniones favorables menos las desfavorables, tiene un saldo mayoritariamente negativo en todos los partidos. En este gráfico podemos ver que existe, en el caso del partido Frente Amplio, un porcentaje de menos 30 y algo. En el caso del Movimiento Libertario, que no está en este gráfico, también hay un menos 30 en temas de percepción de la gente, ¿verdad? La opinión favorable menos desfavorable. En el caso de Liberación, del PUSC y del PAC, igual están en negativo, ¿verdad? Entonces, el gran desafío que existe, a mí lo que me asusta es que existe un peligro latente sustentado en este descontento que tienen los ciudadanos y las ciudadanas en este país con los partidos políticos. ¿Por qué? Como te decía, no hay una invención todavía que sustituya el rol en una democracia que cumplen los partidos políticos. Ahora el desafío lo tienen los partidos políticos y es reinventarse y lograr volver a coincidir, ¿verdad? O lograr a volver a capitalizar el contento de la gente, volver a enamorar a la gente, volver a lograr que la gente no sea solo para un proceso electoral bajo un líder caudillista, carismático, tal, sino que mediante propuestas y mediante alternativas programáticas volver a traer a la gente al electorado. Lo que la gente toma en cuenta cuando va a escoger o para tomar su decisión de voto es principalmente las propuestas programáticas. Bueno, estamos acostumbrándonos a que únicamente cada 4 años hay propuestas programáticas. Eso tienen que redefinirlo los partidos y variarlo. En segunda instancia, la gente valora al candidato y finalmente valora a los partidos. Siguen siendo los partidos políticos el pilar fundamental, la piedra angular sobre la que se cimienta el sistema democrático. Sin embargo, es peligroso cuando la credibilidad, la confianza y la opinión de las personas con respecto a estos entes es muy negativa. Randall, antes de... ¿Puedo disentir brevemente? Disculpe que me interrumpa. Es que a mí lo que me preocupa en el fondo es esa visión idílica y romántica de que antes los partidos eran... Hay una visión nostálgica del bipartidismo en donde supuestamente representaban los intereses, la gente seguía la propuesta programática. Nadie lee los programas de gobierno. Si es que un programa de gobierno tiene algún contenido programático, en general, nadie está diciendo, no sé, Rolo, vos sos experto en encuestas, no sé si se ha medido cuánto alguien habrá leído tan siquiera el resumen ejecutivo de un programa de gobierno. Con respecto al problema de representación, que se parte del hecho de que ahora hay una crisis de representación, claro que hay una crisis y no es porque antes fuera mejor, es que hoy la gente es más crítica y realmente ha descubierto que los partidos políticos realmente no los representaba porque probablemente no los representaba de plano anteriormente. Antes la lógica en Costa Rica era una lógica del bipartidismo. O usted era mariachi o era verde con una herencia del 48. Era una adhesión a los partidos políticos, ciertamente votaba al 90% la adhesión y la afiliación. Pero la pregunta es, ¿ese 90% realmente tenía una afiliación programática a los partidos políticos? ¿Realmente estaban votando porque estaba el espíritu de don Pepe o porque estaba el espíritu de Calderón Guardia reflejado en cada una de las papeletas? Yo me lo cuestiono y me parece que sería prudente que tengamos una nota crítica, que llegamos al extremo del ridículo de que la juventud liberacionista va a hacer una romaría a rogarle a Oscar Arias para que se tire candidato. Solo les falta ir a la lucha, pedir el espíritu de don Pepe para que también surja. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos dice. O que Dios le hable a otro candidato para que se lance. O que Dios, exactamente. Entonces, quiero decir que tenemos al final una visión nostálgica de un pasado de que representaba, bueno, de que los partidos, pero que nunca hubo. Si el pasado es igual al presente, ¿qué es lo que hacía distinto? Que el partido estaba más cerca de la gente, que el partido cumplía mejor las expectativas de la gente y que el partido de alguna manera no tenía tanta desacreditación como la que tiene hoy. Pero además ¿qué es lo que también, marca la diferencia? Algo que llama la atención, que era lo que le iba a preguntar antes, es que partidos que uno podría pensar que no iban, ¿verdad? Como el Unidad Social Cristiana, después de los escándalos de corrupción, que ganó un montón de alcaldías, que tiene, sí, digamos... una favorabilidad creciente. Claro, una favorabilidad creciente, aunque siga en negativo, pero muy por encima del Frente Amplio, ¿verdad? Muy parecido al PAC, después que es, ¿verdad? Siendo el partido de gobierno. ¿Qué es lo que hace diferente? Esa estructura de partido que aunque no sea programática, que bueno, que eso se podría discutir si es programática o no,
pero son los partidos tradicionales que tienen estructura, que se mantienen más allá de lo que decía Conrad de las elecciones, ¿verdad? En alguna medida hay algo de estructura. ¿Será eso algo, digamos, que mantiene el...? O sea, la pregunta a ustedes es clave, estructura partido. Y por supuesto que bien decía Conrad y Rowland, la estructura se mide en periodos no electorales. ¿Cuál es realmente la capacidad programática de pensamiento, de generación de pensamiento de los partidos políticos fuera del ciclo electoral? Mínima, y seamos francos, siendo que ella critica Liberación, el que lo tuvo siempre y por mucho fue Liberación. En general, ¿qué hacen los partidos políticos fuera campaña si a propósito de estructura hablamos? Sus juventudes, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es la ventaja del PUS? El PUS es que tuvo una crisis tan grande, casi que se redujo, casi que mucha gente anunció su muerte. Bueno, eso le ha permitido reformularse, reconstituirse y renovarse, versus el problema que tiene Liberación, digamos, de un fardo muy profundo de renovación de liderazgos. Como yo digo, y perdón, yo sé que el tema es muy serio, pero valga decirlo, parece que el requisito de precandidatura en Liberación es tener 65 años. O sea, me explico, hay un candidato joven en Liberación, tendrá 55, ¿sí me explico? Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo realmente los partidos para renovar sus liderazgos, renovar sus ideas y pensar fuera de los periodos de campaña? Me parece que esas son las preguntas claves para pensar en estructura y contenido. Yo quiero también aprovechar, perdón Rowland, sé que vas a decir algo, pero quería aprovechar para preguntarle a Conrad. Es cierto, hay un tema de estructura de partido, pero también hay un tema de estructura del sistema de partidos, cómo los partidos se interrelacionan. En el bipartidismo las reglas estaban claras y habían ciertas normas que establecían una gobernabilidad en el país. ¿Qué está pasando con el multipartidismo hoy? ¿Existe más o menos un juego de reglas que los partidos sigan para establecer alguna línea, digamos, que le dé al país rumbo o no? Bueno, no pareciera, es que desde que inicia multipartidismo, si analizamos hasta desde un punto de vista de la planta física, donde se desarrollan los partidos políticos, donde tienen representación, que sería la Asamblea Legislativa. Y la transfugalidad de los diputados y diputadas que se pasan de partido. Correcto, entonces si lo analizas desde ahí, hasta la misma Asamblea Legislativa, que es donde normalmente hemos representado a los partidos políticos, ni siquiera estaba preparada para recibirlos. Por muchísimos años, por varias décadas, teníamos dos partidos políticos, uno que otro partido independiente que llegaba ahí y de repente llegaron todos. Y deme campo porque ya llegué y hubo que inventar las diferentes jefaturas, ¿verdad? Las diferentes oficinas de las jefaturas de fracción. Entonces, hasta desde el mismo punto de vista de dónde acomodar a los mismos diputados, el sistema no estaba preparado. Y no estaba preparado para los periodos de votaciones y no estaba preparado para tener un partido que no sea ni Liberación ni la Unidad en Gobierno, y hoy tenemos otro partido, y los mismos diputados del partido que hoy gobierna ni siquiera saben ser oficialismo. Se dice que los mejores diputados de oposición en este momento son los del PAC, ¿no? Entonces, las reglas, estamos siendo multipartidistas, pero con las mismas reglas del bipartidismo. Y para seguir un poquito con lo que estamos hablando de cómo funcionan los procesos y qué están haciendo las juventudes y qué hacemos fuera de los procesos electorales, también sucede que tenemos un juego de reglas muy cuadradas que aplican a los partidos políticos. Entonces, cuando no estamos en un periodo electoral, entonces estamos en un periodo de cantonales o distritales. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar una propuesta programática seria si están todos dándose de golpes a ver quién va a ser el próximo presidente del distrito número tal de San José? No se puede, porque todos están ahí, dele peleando, porque el mismo Código Electoral nos obliga a estar haciendo renovaciones de estructuras y ahora las elecciones son cada 2 años. Entonces, prácticamente salimos del periodo de elecciones de presidentes y diputados, vamos a un proceso interno partido a ver quién se mide contra quién, para ver si queda en el proceso de interno, y otra vez después vamos para alcaldes y regidores. Y así vamos a continuar, no sé por cuántos años más. Entonces es muy probable que no veamos una propuesta programática seria en mucho tiempo, salvo que un partido político aparte recursos suficientes para hacer un grupo de trabajo serio. Perdón, Conrad, tampoco pensaban los partidos cuando las elecciones de alcalde estaban en diciembre. No, es que tampoco lo complica bueno, todavía más, no es que antes pensaban más. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de los partidos políticos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de partidos políticos. Bueno, al inicio del bloque anterior, en realidad un poco estábamos analizando el tema de efectivamente cómo generar estructura y cuáles partidos todavía uno podría plantear, digamos, que tienen o han logrado consolidar o mantener
algún tipo de estructura. Roland se quería referir al tema. No, nada más quería comentar que, bueno, Randall terminó dándome la razón en el sentido de que en los partidos y en las estructuras del sistema bipartidista, los partidos contaban con unos mecanismos que ya no existen, al menos en estos partidos tradicionales, que eran los mecanismos de reclutamiento, de captación de nuevos cuadros, las estructuras de juventud, las estructuras de ligamen con los gobiernos estudiantiles en escuelas y en colegios públicos de todo el país, ¿verdad? Todo ese tipo de estructuras se ha ido perdiendo y han involucionado en el sentido de que se han consolidado más como maquinarias electorales, ¿verdad? Pareciera que algunos de los partidos emergentes, de los partidos nuevos en el espectro político en el país, han tomado esas prácticas que eran de los partidos más tradicionales y las han utilizado de manera oportuna. Qué sé yo el año pasado, hacia finales del programa lectivo del año pasado, vi centros de estudio para matemática organizados en algunas comunidades por gente del Frente Amplio. Que es el más orgánico de todos los partidos. Que es el más orgánico y que es el que ha logrado leer esa ausencia de capilaridad de las redes de los partidos a nivel de cómo conectar nuevamente, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Ese es un desafío que tienen los partidos hoy en día, ¿verdad? Porque quien sepa volver, no a hacer business as usual, ¿verdad? Como antes los partidos, sino a cómo lograr hacer la empatía en los temas que le interesan a los jóvenes, sobre todo a las personas jóvenes, esos serán los que puedan capitalizar políticamente, lograr alguna rentabilidad, ¿verdad? Lograr réditos políticos hacia futuro en las elecciones. No veo que esté pasando mucho, no veo que en los partidos haya una gran ebullición o un gran desarrollo sobre estos temas, salvo, como decía, en el caso del Frente Amplio en algún sentido. El mejor momento del PAC, que lo ha ido perdiendo en favor del Frente Amplio. Sí, otro elemento que tocaba Randall es sobre el tema de la nostalgia. No es una nostalgia, es el tema de la realpolitik, ¿verdad? El realismo político. En los 80s, 90s era mucho más fácil tomar decisiones, había mucho mayor clima de gobernabilidad, si se puede validar en algún sentido, en lograr consensos o acuerdos de mayoría en el Congreso. Hoy en día esta atomización de partidos y este multipartidismo ha llevado este proceso que señalaba Conrad de aprendizaje en democracia de cómo funciona la nueva operativa del sistema, ¿verdad? Cómo es que el sistema presidencialista que siempre nos ha caracterizado funcionaba como un esquema en donde antes que el partido de gobierno no tuviera el presidente en el Congreso era una cuestión, casi un golpe de Estado. Pues bueno, no, esta es una realidad que ha venido haciéndose más normal en los últimos años y que no conlleva un riesgo, más bien creo que consolida, fortalece un sistema democrático porque incrementa los lazos de diálogo entre los partidos y entre las... Pero bueno, en términos de los acuerdos políticos yo creo que se ha obstaculizado un poco. Perdón, pero hay arreglos institucionales muy inteligentes del bipartidismo. El caso típico y patético de la ley del 4-3. Eso es lo que se inventaron una forma de que mientras vos perdés te reparto la mitad de las juntas directivas para que vos te aguantes para el próximo periodo electoral y que es parte del diseño y precisamente lo que la ruptura y este desconcierto, esta desazón que nos genera ahora, esta incertidumbre de la multiplicidad de partidos, yo en lo particular debo decir que la celebro porque tenemos una población más crítica, más consciente, menos adormecida y menos, lo digo con el mayor de los respetos, estamos hablando en sede académica, menos atontada con la lógica de qué le decía Liberación y qué le decía la Unidad y tiraba en línea. Sí. Esa rebeldía a lo interno de los partidos políticos, por supuesto que tiene el extremo, digamos, del PAC con 3 o 4 fracciones, me explico, tampoco queremos eso, pero lo que sí es que las reglas anteriores institucionales y de práctica cultural de repartición de la dinámica clientelar, enhorabuena, se ha roto. Y ahí, perdonen, nada más termino con esto. Yo, por ejemplo, que soy muy crítico del PAC, celebro la llegada del PAC porque el PAC tuvo dos impactos concretos. Uno, adecentó la política porque puso la ética en el centro de la política y la función pública. A veces con un poco de hipocresía, tanto los seguidores como el mismo PAC, no importa. El resultado neto para el sistema es que puso como eje central el tema de la ética en la función pública y es un tema hoy incuestionable que antes el bipartidismo se ocultaba y se lo ocultaba en medio de esas dinámicas. Segundo, rompió la dinámica del bipartidismo, obligó a negociar en múltiples partes, bien dice Conrad. La Asamblea Legislativa todavía está discutiendo el tema del reglamento de la Asamblea porque era un reglamento bipartidista.
Bueno, ahora está en ese acomodo. El problema es la incapacidad de negociación de los múltiples actores de lograr acuerdos. Estamos en un periodo de transición, perdón, nada más, de nuestro sistema de partido. Yo por lo menos no tengo la menor idea de cuál forma terminar. Parecía que iba a ser un bipartidismo, multipartidismo, perdón, de 3 partidos, digamos, 2 fuertes y uno más o menos. Hoy no sabemos. El resultado de la próxima elección es tremendamente impredecible. Eso per se no es malo. Yo lo que apelo, siempre digo termino y nunca termino, es que tenemos que superar el análisis nostálgico de ese idílico del pasado, de que todo era más estable. Tenemos más incertidumbre porque tenemos más complejidad como sociedad, tenemos agendas de progresismo, del tema de la diversidad sexual, que antes probablemente los partidos tradicionales ni siquiera les pasaba. Enhorabuena, irrumpen nuevos movimientos y nuevas formas, digamos, de canalización. Ahí es la capacidad de los partidos políticos de adaptarse a la complejidad actual y tener la flexibilidad, la decencia y la capacidad de leer las necesidades realmente actuales sin caer en los formatos y en las cochinadillas clienterales del viejo bipartidismo, que parece que a los nuevos también les gusta hacerlo. Pero ahí, digamos, me preocupa una cosa, ¿verdad? Que lo que Randall está planteando del idilio, digamos, de que el bipartidismo funcionaba. Ahora a mí lo que me preocupa es la lógica esta idílica de que el multipartidismo nos lleva a una democracia participativa, que teóricamente es imposible que se dé, y que entonces tener mucha gente tomando decisiones hace que las cosas sean más eficientes, porque entonces se diluye, porque todos son responsables y nadie es responsable. O sea, ¿cómo hacer, verdad, también para que no, digamos, no darle vuelta de algo idílico, verdad, de que son solo 2, aunque ahora todo el mundo toma decisiones y nadie toma? Tal vez, Conrad, usted que era el que ahora planteó el tema del multipartidismo en la Asamblea Legislativa, o sea, yo no veo que, o sea, el único mecanismo en democracia para llegar a los puestos de toma de decisión son los partidos políticos. Pero ahora un poco el discurso participativo es como que nos tenemos que brincar a los partidos, ¿verdad? ¿Qué hacer para que la gente, digamos, un poco entienda o cómo generar, digamos, condiciones para que los partidos un poco varíen esa condición? Porque es el único mecanismo en democracia. Bueno, ahí sí me meto en un zapato porque Sí. yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, porque es una frase como que hasta ahí siempre llegamos. Es la única manera de representar a la ciudadanía. Ahora lo mencionaba Roland varias veces, y eso es precisamente lo que está haciendo que las demás personas no quieran participar en partidos políticos. Porque vamos al partido político, llegamos con muy buenas ideas, queremos meternos en la parte de propuestas que señala Randall, y nos dicen, todo muy bonito, usted es muy inteligente, usted es muy trabajador, usted es muy bueno en un tema, por ejemplo, ambiente, seguridad, género, lo que quieras en un partido político, pero aquí hay este juego de reglas. Si vos querés tener una cuota de poder, tenés que participar en la distrital de turno, hablar con el dirigente de turno, hablar con el cantonal de turno, y si tenés mucha suerte y le pones mucho y tal vez después de 20 años logres llegar a una asamblea nacional donde tenés una cuotita de poder. Entonces yo desde hace mucho vengo compartiendo con varias gente la idea que de repente la manera de saltarse a los partidos políticos permitiéndole a otro tipo de organizaciones participar y tener representación. Yo creo que hay gente que se sentiría más cómoda. ¿Y qué te dice que si despartidizás y esas prácticas vulgares no se trasladen a cualquier otra organización? ¿Qué te garantiza que esa lógica de hacer fila y esperar no se rompe por ser el partido político? ¿El vicio de la figura o el vicio de las personas que se acostumbran a hacer fila? Pero de repente la gente estaría más dispuesta a esperar en una organización que siente como propia, con temas propios, que en una organización donde simplemente tienes que esperar por esperar. Roland, Yo me sentiría más a gusto en temas que me interesan más a mí y, digamos, hacer la fila en organizaciones completamente diferentes que en el partido político, que tengo que esperar 20 años para ser el delegado provincial, como si eso fuera la gran cosa. Roland, en el análisis que ustedes tres han hecho, creo que nos movemos en 3 niveles. Uno, la estructura interna de los partidos, que sigue siendo débil, ¿verdad? 2, las reglas de juego del bipartidismo, que pareciera que no existen y por lo tanto los partidos no logran establecer eso que algunos llaman coaliciones ganadoras, ¿verdad?, para establecer una agenda de gobierno. Y 3, una ciudadanía más crítica y alejada. Entonces, estos 3 niveles que ustedes han conversado, ¿qué impacto tiene a la hora de la capacidad de gobierno? Yo a esos 3 elementos le sumaría un cuarto, que es el del mayor acceso inmediato a la información por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Las redes sociales y la dinámica de información de los ciudadanos ha cambiado y ha variado absolutamente en los últimos 5 años. Hoy en día la gente se informa sobre los temas del país y los problemas del país principalmente a través de este medio, a través de la televisión,
y en segunda instancia ha venido subiendo el peso relativo que tiene, sobre todo en la población menores de 30 años, en las redes sociales. Es información que llega al momento a la palma de su mano, literalmente, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío importante. Yo nada más quería también retomar un tema que tocó Randall para que no quede esa idea en la conversación. Yo creo que un sistema político que tiene más partidos es una democracia más sólida, ¿verdad? Mientras más pluralidad de visiones ideológicas, de propuestas programáticas exista, más se nutre el sustrato más fundamental y básico en el que se desarrolla un sistema político democrático. Yo no vengo aquí a defender el bipartidismo, ¿verdad? Pero tampoco quiero dejar que quede como la idea de que todo en el bipartidismo fue malo. No, en el multipartidismo hay cosas buenas y malas, en el bipartidismo hubo cosas buenas y malas. No creo que exista un partido político que es el dueño de la verdad absoluta y de la ética. Me parece que aquí hay muchos líderes políticos que actuaron éticamente, responsablemente en un pasado, en un sistema bipartidista, y lo existen ahora en todos los partidos políticos. Es decir, no creo en esas visiones satanizantes de que todo lo anterior era malo y ahora vino un partido político y vino el PAC a resolver todo y a poner la ética en el plato, en el centro de la discusión nacional. No, no. Yo creo que hubo liderazgos muy buenos en el pasado a los cuales este país le debe mucho. Las instituciones sociales, el Estado de Derecho, la abolición del ejército. Hay muchos principios fundamentales sobre los que se cimentan esa base de la cultura cívica costarricense que los ciudadanos y las ciudadanas de este país reconocen abiertamente y que se desarrollaron en el bipartidismo. Pero lo importante, Roland, es que el bipartidismo se agotó porque no encontraba salidas. Exacto. Y el multipartidismo pareciera que está entrando en un periodo de desaceleración porque tampoco encuentra salidas. Entonces, ¿cuál es la pregunta era cuál es el impacto que esto tiene en la capacidad de gobierno de cualquier gobernante que llegue ahí? Ese es un desafío fundamental de cara a los próximos procesos electorales, ¿verdad? Y en esta Asamblea Legislativa ha quedado claro que hay diferentes tipos de dirección política, diferentes tipos de negociación, diferentes tipos de liderazgo. Creo que los últimos dos presidentes de la Asamblea Legislativa han tenido un liderazgo diferente al de Henry Mora, que fue el primer presidente durante este gobierno en la Asamblea Legislativa. Tanto el señor Ortiz, don Rafael Ortiz, como Antonio Álvarez tienen un manejo político más apropiado, mayor capacidad de diálogo para integrar a la gente. Pues creo que en ese periodo de ajuste, en donde el multipartidismo aprende a cómo funcionar y a cómo lograr canalizar los disensos, sobre todo, ¿verdad? Que no sea mediante la parálisis, mediante el carretillo de emociones, ¿verdad? Creo que es un ajuste importante. ¿Cuál es el tipo de liderazgo que se requiere hacia el futuro? Bueno, se requiere más allá de una persona con un liderazgo carismático, un operador político que sepa manejar y que tenga experiencia para Voy a manejar. interrumpirle ahí porque esta idea me parece que la podríamos retomar en el siguiente segmento, que es el tema de los liderazgos. Pero vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos en unos breves instantes con el cierre, lamentablemente, de esta interesante conversación. Ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, ya hoy en nuestro último segmento. Hace unos instantes Roland nos dejaba planteada la pregunta, o por lo menos el tema de los liderazgos. Y la pregunta se la quisiera hacer a Roland, a Conrad, que es de nosotros cuatro, la persona más joven, porque después Marcela es mucho más joven que nosotros cuatro. Pero quisiera preguntárselo a Conrad, que es la persona más joven, porque yo creo que el gran defecto del multipartidismo es que es la ausencia de liderazgos. Porque entonces estamos añorando los liderazgos viejos, Rafael Ortiz, Antonio Álvarez de Santi, los expresidentes, porque entonces dentro del multipartidismo no hay liderazgo, ¿o sí hay, Conrad? Lo hay, pero creo que en niveles muy disminuidos. Yo le he preguntado a muchísima gente cuál es el líder de mi generación, de la generación de Roland, que es un poquito mayor que la mía. ¿Cuál es el líder aspiracional? ¿Cuál es esa persona que uno dice, yo por esta persona, por este hombre, por esta mujer, yo me voy a poner la camiseta y yo voy a ir a caminar? Es muy poco probable que haya un líder de ese tamaño que integre tanto a la juventud de los partidos políticos, porque no lo hay.
O sea, lamentablemente te tengo que decir así, la respuesta no tengo otra manera de darla, es que no existe. Hay personas que de repente pueden tener un liderazgo moderado, pero ¿cómo le vamos a hacer si después de todo lo que acabamos de ver el día de hoy, que tenemos partidos políticos debilitados, con propuestas programáticas no muy desarrolladas, que no se ha invertido en capacitación de juventud, pues no podemos tener jóvenes con grandes liderazgos? Hay personas excepcionales. Te puedo decir que en todos los partidos políticos yo he conocido jóvenes que terminan haciendo sus maestrías y sus posgrados en las mejores universidades del mundo. En Costa Rica tenemos personas que trabajan muchísimo, que se dedican a ser empresarios, excelentes empleados en transnacionales. Pero los partidos políticos no están generando líderes. ¿Por qué? Porque precisamente los que están en niveles superiores, los que promueven y pasan predicando que hay que renovar el partido, no sueltan el partido y no lo van a hacer. Entonces, en conclusión, desarrollar liderazgos dentro de un partido político que tenés que atenerte a esta serie de reglas, como les venía diciendo desde el principio, que ese es mi mayor problema con los partidos políticos, que por más progresista, por más buenas ideas que vos trates de generar, siempre este set de reglas se te impone desde que llegas y es muy poco probable, con todas las debilidades que hemos visto en un partido político, que una persona quiera desgastar su ámbito privado, donde de repente puede ser un excelente empresario ya a los 35 años, para irse a desgastar en política, porque además ingresar a política implica que sos automáticamente malo, sos automáticamente corrupto y estás ahí pues porque querés robarte una gran tajada de algo, no sabemos de qué, pero siempre alguien anda diciendo que el que está metido en esto es corrupto. Entonces, los liderazgos se encuentran, pero a un nivel, digamos, no tenemos los líderes que Roland añora, ¿verdad?, de la política partidista. Randall, hace un rato también Roland hablaba del tema de los operadores políticos, ¿verdad? O sea, que funcione la estructura del Estado. Y ahora Conrad también planteaba el tema de que sí hay gente muy buena que sale a estudiar fuera y regresa y cosas por el estilo. Pero bueno, una cosa es estudiar fuera y otra cosa es efectivamente toparte, ¿verdad?, con la estructura de gobierno en Costa Rica. Y bueno, y nuestro actual presidente bien lo dijo, que una cosa era verla venir y otra cosa era bailar con ella, ¿verdad? Porque por supuesto, una cosa es desde afuera criticar y otra cosa es estar ya en gobierno. Estamos en este multipartidismo generando efectivamente operadores políticos, o lo que estamos haciendo es que la gente vaya y venga, pero que efectivamente no sepa cómo tomar decisiones o asuma cómo tomar decisiones cuando se llegue a gobierno, porque bueno, eso es un poco lo que se busca en los partidos políticos. No me gusta lo que voy a decir porque es cliché, pero ciertamente tenemos un profundo déficit de generación de liderazgos. Y tengo que poner el caso de Oscar Arias. Oscar Arias, la misma, ¿cómo es que dijo la figura del presidente? Cancha encharralada o finca encharralada. La misma finca encharralada que tiene este gobierno la tuvo Oscar Arias. E hizo lo que él dijo que iba a hacer y pasando la agenda de implementación. Puro colmillo político. Puro colmillo político. Es decir, en el multipartidismo usted le imprime liderazgo político, guste o no guste. Lo estoy diciendo, me explico, uno puede debatir si le gusta a Oscar Arias o no, pero nadie puede negar de que él logró con la misma finca encharralada hacer lo que él dijo que iba a hacer, con las condiciones más adversas ideológicamente y con la polarización más grande que tuvo este país en décadas. Es decir, por el contrario, falta liderazgo político o hay un exceso de incapacidad política, ciertamente. Lo otro es que también para la política hay que prepararse, ciertamente, pero prepararse, y ahí sí yo coincido con Conrad, prepararse para la política no significa estar metido y haciendo fila en los partidos políticos. Coincido con Conrad de que hay gente muy preparada. El déficit de formación de liderazgo, para precisar mi argumento, es de los partidos políticos, especialmente los tradicionales que se olvidaron de generar esos liderazgos políticos, especialmente porque sus líderes históricos los inhibieron. El caso típico era Liberación, que si usted no tenía la venia de don Pepe o Daniel Oduber, simplemente nada pasaba. Tan dramático, tan acostumbrado a esta Liberación, que está a la espera del 13, no sé, de agosto para ver si Oscar Arias dice si se tira o no se tira, para que todo el mundo diga, ah, sí, yo quería ser candidato. Me explico, estaba esperando. O sea, eso es un problema profundo y estructural. ¿Qué le pasó a la unidad? Voy a hacer un repaso breve. La crisis que tuvo la unidad es más bien que mucha gente joven, digamos, uno puede decir Pedro Muñoz, Gerardo Vargas, gente joven que tuvo que ganar un partido que nadie quería tomar, y ahí más bien el liderazgo fue construido a fuerza, porque todo el mundo salió huyendo, y enhorabuena, lo mejor que le pudo pasar al PUS es esa crisis, porque más bien hizo una limpieza ética profunda y tuvo una renovación. Entonces yo creo que hay un reto importante. Por ejemplo, el Frente Amplio, bien decía Roland,
tiene una capacidad orgánica extraordinaria. A mí me asombra la capacidad de enamoramiento con un sector de la juventud. La tuvo en su momento PAC, pero vea lo que le pasa al PAC. Llega a gobierno con un partido que uno pensó que tenía 10 años de prepararse, que tenía supuestamente la gente mejor preparada, y es evidente, más que claro, que no lo ha demostrado a la hora de gobernar. ¿Sí me explico? Entonces, como unas paradojas que uno dice, y por eso es que de repente uno entiende la nostalgia y decir, bueno, y el argumento de los partidos tradicionales, ve, es que pusimos a los nuevos y los nuevos no saben gobernar. Por eso, como nosotros sí sabemos gobernar. Y no deja de ser cierto, o sea, yo no lo niego, es más que evidente. Pero la pregunta es si tenemos que resignarnos como sociedad de que solamente 2 partidos políticos están realmente preparados para gobernar con lo bueno y lo malo. Entonces, repito, hay una seria crisis de formación de liderazgos políticos en general como sociedad, pero por sobre todo de los partidos. Roland, hasta hace 2 años y medio, un poquito más, un poquito menos, se hablaba de crisis en la Unidad Social Cristiana, el agotamiento del Partido de Liberación Nacional y una renovación de partidos emergentes que por primera vez tomaban el poder y otros con mayor presencia en la Asamblea Legislativa, PAC y Frente Amplio. Hoy pareciera que las cosas se están dando una vuelta. Es decir, tenemos una estructura de partidos tan volátil que en términos de 2 años pareciera que todo se da vuelta. ¿Cómo explicar eso? Yo creo que es parte de la propia dinámica del sistema político. Desde que nosotros estábamos en ciencias políticas allá a inicios de los 90s, con don Rodolfo Cerdas, profesor, en paz descanse, gran profesor, escribió un libro que era el desencanto democrático. El descontento democrático. Conversaba él y desarrollaba la teoría de que los partidos políticos estaban entrando en una crisis. Entonces siempre hemos hablado, llevamos 25 años hablando de la crisis de los partidos políticos. Y yo no veo tal crisis, porque vienen procesos electorales, estos procesos electorales, no, los partidos siguen permaneciendo, hay una crisis en la legitimidad de los partidos, hay una crisis en la confianza de los ciudadanos con respecto a esos partidos, pero los partidos siguen ahí, tienen el financiamiento, tienen la deuda política, van a los procesos electorales. Es decir, hay que ver de qué crisis estamos hablando. Es una crisis de legitimidad, es una crisis de representación, es una crisis de los partidos. Creo que ahora hay como una evolución del péndulo, ¿verdad?, en donde la gente pues valora el tema de la experiencia, el tema de los logros pasados, y entonces comienza otra vez a cerrarle un ojo al bipartidismo o a los partidos tradicionales, ¿verdad? Hemos visto que ha habido una mejoría en la opinión de Liberación, la Unidad ha venido mejorando sostenidamente también su imagen, producto, entre otras cosas, como decía Randall, de esa generación de líderes nuevos, jóvenes dentro del partido, que tomó el partido en la salida de los expresidentes. Entonces sí, hay como una transición, pero eso es parte del mismo juego, de la dinámica del sistema político democrático, ¿verdad? Son parte de los acomodos. Aquí no hay un partido que haya muerto, ¿verdad?, de un infarto al miocardio, de una muerte natural. Hasta el momento los partidos han tenido sus épocas de debilitamiento, pero siguen adelante. Ahora habrá que ver cuál es el desarrollo del PAC posterior a este gobierno, ¿verdad?, porque parece que tiene muchos PACs adentro, hay una multiplicidad de... Incluso ya lo anuncian su cierre, ¿verdad? Sí, pero quiero decir, eso podría ser hoy, en términos de un año encontramos un PAC renovado. O sea, yo quiero decir que es tan volátil esta estructura de los partidos que en 1 año, 2 años se recuperan y vuelven otra vez a encantar o enamorar a la gente. Perdón, Daniel, ¿sí? ¿Es volátil la estructura o la adhesión de la gente a los partidos? Me parece vital el tema de la volatilidad, pero es que lo volátil es la población, es que la gente tiene un nivel de infidelidad y de promiscuidad partidaria enorme. En las encuestas, en esta elección, gente que estaba en el libertario votó por el PAC. O sea, ideológicamente eso es impensable. Bueno, sucedió. Entonces, el tema es, ¿realmente es un deshilachamiento de los partidos o es que la gente al final se tornó más pragmática, pensando nosotros de repente y nosotras de que tenían una afiliación programática, ideológica, y nos creímos el cuento chino, digamos, de los discursos anteriores, cuando al final el común de la gente, ¿qué le importa? ¿Quién le importa a la gente? ¿Cuál partido político va a resolver el tema de la platina? Si ustedes les preguntan cuáles son los 3 problemas principales de este país, empleo. Si usted le dice a la gente cuál partido le va a resolver el empleo, sea el Frente Amplio, el Libertario o cualquier otro partido, a la gente le importará poco cuál partido es, le importa aquel
que le demuestre. Hay un pragmatismo porque hemos creído que la gente tenía algún contenido ideológico y que el bipartidismo realmente reflejaba el espíritu del 48. ¿Sí me explico? Yo creo que la volatilidad es un pragmatismo que al final los partidos políticos, desde mi particular punto de vista, probablemente, especialmente los tradicionales, no tuvieron la capacidad de leer y de adaptarse a las nuevas circunstancias. Luego surgen partidos nuevos, Frente Amplio y el PAC, los ilusiona a la gente, llegan, les dan el poder, se dan cuenta que son demasiado parecidos a los anteriores, dicho sea de paso. Entonces el desencanto es generalizado porque la gente está esperando a los partidos políticos algo que de repente ni la misma gente sabe qué es lo que quiere. Solo para... Eso no contradice la primera tesis que usted sostenía de que la gente se ha vuelto más crítica, porque entonces, digo... Más crítica, por decir... Quiero decir, a la hora de votar no somos tan críticos, a la hora de gobernar somos críticos, pero a la hora de buscar el voto no somos tan críticos, nos dejamos como encantar, ¿no? Sí, tenés razón. Tenés toda la razón. Pero bueno, tal vez ahí, nada más para cerrar rápidamente, pero si hay algún tipo de afiliación, Roland tal vez podría plantearnos, porque afiliación partidaria existe en Liberación, en la Unidad, la del PAC es pequeña, por lo que tengo entendido, y la del Frente Amplio también, entonces tal vez en 40 segundos. Históricamente hubo, y hay varios estudios académicos, ¿verdad?, sobre el perfil social, las bases sociales del voto en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos sociodemográficos que respaldan en las elecciones a los partidos políticos? Eso se ha vuelto muy volátil, ¿verdad? La volatilidad de la decisión de voto es amplísima, y entonces sí se conserva un perfil que cambia, es muy dinámico, ¿verdad? La Unidad y Liberación tienen un perfil de respaldo de la gente que se dice simpatizar por esos partidos, que tiene una correlación con un nivel educativo menor, a menor nivel educativo primaria, secundaria, es mayor crece en el bipartidismo, igual en la zona rural, en el resto del Valle Central, en la región metropolitana más bien es diferente el esquema, es más de apoyo al PAC y la Unidad, y el Frente Amplio en algunos sectores, ¿verdad? FAC es más fácil. El FAC, igual a nivel educativo, el apoyo al PAC es mayor conforme aumenta el nivel educativo, pero eso, digamos, es la radiografía al día de hoy, pero eso también cambia y ya no se puede hacer como un gran tratado sobre la base social del voto, porque eso cambia de elección a elección y tiene que ver con las propuestas programáticas, con el candidato, con la dinámica de quién resuelve, ¿verdad? Yo creo que el delivery sigue siendo un tema que va a ir ganando peso. El partido que me resuelva los temas de empleo, de seguridad ciudadana, ¿verdad?, es el que va a ganar el tema me parece fundamental y súper importante, pero lamentablemente, lo he repetido a lo largo del programa, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo a ustedes tres por acompañarnos, a ustedes en casa. Marcela. Muchísimas gracias, Roland, Conrad y Randall, por haber aceptado la invitación de estar hoy acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas por siempre seguirnos. Les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.